Gracias. Esta noche Capital 21 se viste de gala para recibir a una de las artistas plásticas más importantes de nuestro país. Marta Chapa está esta noche con nosotros. Qué gusto, maestra, recibirla. Encantada. Recién desempacada de Yucatán, en donde ha sido honrada. Así es, la verdad que muy emocionada, me siento muy bendecida, muy acogida por los dioses mayas y bueno, pues agradecida, siempre agradecida, reconocida de, pues, que uno siente a veces, pues, una cierta pudor, diría uno, ¿no? Porque el trabajo, pues, si es que se le llama trabajo, ¿no? La verdad es que es algo tan hermoso, tan bello, que uno le llamaría de otra manera. Para mí es un gozo estético pleno, intenso, apasionado, es una entrega absoluta, total. Qué maravilla. Y maestra, desde luego es importantísima la medalla que le entregó el Festival Internacional de la Cultura Maya, esta medalla de oro, pero supongo yo que para un artista es más importante que se quede esta exposición, una exposición que celebra 70 años de vida de usted y también 45 años de actividad artística. Así es. Bueno, pues se trata de una especie de síntesis de mi biografía, de un recuento de lo que he hecho ya durante un largo peregrinaje, diría yo, pues en este universo infinito y que se desdobla en mil espejos, y que me ha dado un sinfín de satisfacciones como esta misma y que, bueno, pues me sentí acogida, muy feliz, muy plena, muy emocionada, porque la verdad es que muy emocionada, pero una palabra que yo siento que es muy importante, con un gran compromiso. Eso es lo que más entraña un reconocimiento de esta naturaleza, de este calibre, el decir, bueno, pues se reconoce mi trabajo. Es más, se construyó un piso que albergara mi trabajo especialmente y bueno, pues eso la verdad que no lo paga uno con nada, más que con el trabajo, del comprometerse, el comprometerse cada día más, el acabar de merecerlo, porque yo creo que eso es muy importante, el sentir que uno todavía tiene mucho que dar, que sí, que se lograron ciertas etapas, se consolidaron ciertos sueños, pero que todavía tenemos mucho que dar. Desde luego, eso claro que lo es. Pero maestra, justamente de lo que hasta ahora ha acontecido, estos primeros 70 años, estas 70 obras que los representan, ¿cómo elegirlas? Es decir, ¿cómo hacer una selección de un trabajo tan reconocido, tan aplaudido por figuras como Tamayo, el propio Siqueiros, es decir, por los máximos artistas de la plástica mexicana? ¿Cómo decidir qué elegir? Pues mira, ha sido una elección durante toda una vida, porque yo he ido haciéndole a mis hijos una colección y pues ahí he ido haciendo esos guardaditos que cuando doy un color diferente o doy con una pincelada que siento que atiné, voy, podría yo decir, atesorando esas obras para dejárselas. Ya tuve el privilegio de entregarle a mi tierra natal y precisamente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿sí?, una colección muy grande, porque ese era mi sueño, uno de mis grandes sueños, poderle dejar como destinatario a mi tierra natal parte de mi trabajo. Y bueno, pues esta otra parte que también es muy entrañable, se la he ido pues guardando con mucho celo a mis hijos. Entonces fui guardándolas
Y ahora que se presentó esta oportunidad, porque hubo poco tiempo para trabajarla, entonces dije, ¿qué hacer? La acepto, y para mí, pues no, era difícil rechazar una distinción de este tamaño, y la verdad es que dije, no, adelante. Además adoro Yucatán, Claro. me parece un lugar tan hermoso, tan lleno de historia, su gente es de un afable, de un sonriente, de un generoso, la gastronomía, todo lo que nos han dado los mayas, ¿verdad? Todavía lo seguimos descifrando. Vienen mayistas cada vez, ahora que se ha hecho este Festival Internacional Maya, cada año, que ya va en la quinta edición, Sí. vienen a descubrir nuevos hallazgos. Es que son inmensos, inconmensurables, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estar en esa tierra de privilegio, dije, yo no puedo perder esa oportunidad y venir a ofrendarles lo que modestamente yo puedo dejarles de testimonio, de cariño, de gratitud y como una entrega absoluta, como un homenaje de verdad a esta grandeza que ellos poseen, ¿no? Y bueno, pues para mí el entregarles mi haber, esta parte de mi haber tan importante, es realmente muy, muy satisfactorio, muy pleno, me da una certeza existencial. Pues maestra, de verdad muchísimas gracias por acudir esta noche con nosotros, por compartir con nosotros esta experiencia, y ahí está esta invitación para visitar la exposición. Ojalá, porque va a estar ¿no? hasta el mes de enero, así es que me daría muchísimo gusto que pudieran estar por allá. De veras que vale la pena el museo es hermosísimo y no puedo dejar de dar las gracias a todos los que hicieron posible, al gobernador Rolando Zapata Bello, al propio Jorge Esma y a la directora Laura Zapata y a Alejandro Ordorica, que también es una persona que tiene ahí muchos que veres en esta gran fiesta del alma y de todos los sentidos. Una fiesta que se merecía. Maestra, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, gracias. Al contrario. Enhorabuena.